Bueno, muy buenas noches. La noche de hoy del 23 de abril del 2022 voy a hacer un pequeño video mostrando cómo se deben trazar las zonas de oferta y de demanda y por qué considero en qué temporalidades son las más relevantes. Esto pues con la intención de que las personas que quieran ver cómo tomar buenas entradas lo puedan hacer de manera gratuita. Recuerden que en este mundo estamos de paso y que es mejor servir. Por eso es que yo quiero de manera gratuita dar esta información. Esta información, hay academias, incluso personas, individuos como tal, personas naturales, cobran millones de pesos, millones de pesos. 1,500,000, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 15 millones, 20 millones, dependiendo de la academia o la persona. Incluso hay quienes cobran por horas. Yo no, yo voy a entregar esto aquí completamente gratis porque sé que de este mundo nos vamos sin nada. Además, este mercado mueve millones y millones de dólares a diario. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno va a analizar una gráfica o un instrumento financiero, en este caso el par que a mí me gusta por el tema de la volatilidad, es el oro contra el dólar, XAU USD. Entonces, lo que voy a hacer es limpiar. Limpiar es quitar todo lo que tengo graficado. Listo. Entonces, empezamos de cero. Entonces, ¿yo cómo hago? Inicialmente, empiezo a mirar el tema de las temporalidades. Mensual, semanal, diarias, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Entonces empezamos por mensual. Por mensual. Bien, mencionaba el tema de las zonas de oferta y demanda, pero realmente en esta parte mensual no veo aquí ninguna zona relevante para resaltar, entonces paso a semanal. En semanal veo una zona, pero me voy a bajar a diario. Bien, entonces en las zonas diarias, ¿cómo traza uno las zonas? El precio se mueve a través de impulsos. Vamos a hacerlo con esta lineecita. El precio se mueve a través de impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Ese es el movimiento del precio, siempre. Y a veces tiende a quedarse en temporalidad, perdón, en un movimiento lateral. Bien, entonces, en esta temporalidad diaria estoy buscando zonas de oferta y de demanda. Entonces, empiezo a trazarlas. Aquí sí hay. ¿Dónde se trazan las zonas de oferta y de demanda? Donde hay un valle. Un valle se forma por velas rojas y velas verdes. Velas rojas y velas verdes. Entonces, ¿dónde se traza este valle? ¿Dónde se traza esta zona de demanda? En donde quedan las mechas de las velas. Aquí. Entonces, aquí se traza en esta zona. Se traza la zona. Para mí, las de un día son de color naranja. Esto es configuración, la pueden hacer ustedes en el TradingView. Hay una zona
que está con claridad para mí y debe haber una reacción. Estos puntos, en esos puntos normalmente el precio debe reaccionar. ¿Sí? El precio debe reaccionar. Esta es una zona de demanda, las de abajo se llaman zonas de demanda y las de arriba se llaman zonas de oferta. Bien, entonces, lo que les acabo de decir, normalmente el precio tiene la tendencia de ir a reaccionar a estas zonas. Entonces, digamos que la zona diaria debió trazarse desde aquí. Entonces, solo las mechas. Entonces, pasamos acá a la derecha y vean cómo el precio toca esta zona de oferta e inmediatamente se viene hacia abajo en unas ventas. Listo. Entonces, paso a 4 horas, temporalidad de 4 horas. Bien. Temporalidad de 4 horas. Entonces, busco las zonas de oferta y de demanda. Entonces, a ver, aquí hay un valle, véanlo. Entonces aquí trazo que me cubra las zonas, las mechas, 4 horas. Entonces yo ahí espero que el precio haga su búsqueda, pero pues ya lo hizo. Esto es algo que miramos en otro video que voy a hacer más adelante. La intención de grabar este video o los videos así es que ustedes los puedan ver la cantidad que ustedes quieran de forma gratuita para que vayan practicando y vayan mirando. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente esto lo hacen es en canales privados y la persona tiene que dar un correo y demás. Y porque muchas veces le pasa a uno que no entiende bien, entonces uno quiere como preguntar y eso. No quiere como preguntar, entonces es mejor ver el video varias veces. Miren, esta zona de demanda en 4 horas, ustedes se dan cuenta el precio como la toca varias veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces y inmediatamente el precio toca y empieza a reaccionar. Viene en caída, reacciona, va hacia arriba nuevamente, cae, la toca y va hacia arriba. Aquí hace un falso rompimiento que hace el precio y nuevamente rechaza y va hacia arriba, nuevamente rechaza hasta que muestra aquí esta configuración de estas velas de sombra larga inferior, mostrando inmediatamente que el precio va hacia arriba. ¿Sí? Bien, pero estamos hablando en estos momentos de las zonas de oferta y de demanda. Entonces, vamos a trazar otra zona a ver si la hay. Bueno, aquí en 4 horas yo no veo más zonas así relevantes. Bueno, miremos aquí. Aquí hay otra zona. Esto debe ser meticuloso con la intención de que usted vea, cuando ya usted esté operando, sea en demo o sea en real, usted vea dónde es que el precio le va a reaccionar y si, por lo menos como en mi caso, trabaja con patrones de velas, usted pueda ver cuándo le da el gatillo. El gatillo es para disparar, para poder entrar a tomar la operación, que podría ser en venta o podría ser en compra. Listo, entonces, por aquí, por este pedacito, es lo que veo ya de esa zona de demanda. Aquí vemos entonces otro valle, aquí en esta parte más abajo. Entonces aquí tenemos nuevamente una zona de demanda. Listo. En 4 horas. Estas zonas de 4 horas para mí son muy importantes porque aquí a mayor temporalidad hay más certeza de que el precio reaccione en esos puntos. Acá hay otra zona de demanda, aquí hay un valle, impulso, retroceso, aquí hay varias velas. Ya me lo llevo hasta por acá.
Más adelante nos daremos cuenta cómo el precio reacciona en cada una de estas zonas de oferta y de demanda. Bien, descárguense unas aplicaciones que se llaman MetaTrader 4 y la otra se llama TradingView. Si ustedes ven ahí, aquí en la parte del título, aquí aparece. Aquí lo voy a señalar. Se llama así, TradingView. Ustedes lo pueden descargar o incluso pueden entrar a la página, ahí como está señalado, directamente desde su computador en un navegador web de su preferencia. Listo. Entonces, lista las zonas de oferta y de demanda en 4 horas. Ahora pasamos a 1 hora. Hacemos 1 hora a ver qué tenemos por acá, a ver qué zonas considero relevantes para tener presente en estos próximos días, esta semana que viene o este mes, porque todo va es como el precio vaya evolucionando. Listo. Vean. Entonces aquí sería una tendencia alcista, esto lo vemos más adelante también, pero aquí hay unas zonas también de demanda. Vean. Aquí hay unas zonas de demanda. Pasamos acá. Estas son de color blanco para mí, 1 hora. Aceptar. No se quede bien trazada. Ahí quedó bien. Eso es zona de demanda. Aquí hay una zona pequeña, pero también es relevante. Esta que está aquí. Zona de demanda. De hecho, el precio aquí ya la buscó, rechazó, hizo lo propio. Una vela de perforación ascendente, una vela envolvente y se fue hacia arriba. Ahí dependiendo del capital, pudo haber una buena ganancia en la divisa que opere cada trader. Listo. Zonas de demanda. Vamos a ver entonces acá el precio nos dejó una zona de oferta. Atrasamos en 1 hora. Listo. Zona de oferta. Aquí esta no está como tan clara para mí, entonces no la voy a trazar. Impulso, retroceso, no la voy a trazar, la voy a dejar así. Listo, seguimos. Listo, esas son las zonas que veo ahí. Listo, entonces en mi forma de operar, así es como yo grafico. Importante aquí en este punto es tener en cuenta que a mayor temporalidad, más probabilidades hay de que el precio reaccione en esos puntos. Entonces, estas son las zonas que yo grafico. Zonas de oferta y de demanda en temporalidad de diarias de un día, diarias de 4 horas y de 1 hora. ¿Qué quiere decir estas temporalidades? De diarias es que cada vela es un día. Cuando pasamos a 4 horas, cada vela son 4 horas. Cuando pasamos a 1 hora, cada vela representa 1 hora. Y así para cada una de las temporalidades. Bien. Entonces, les decía que yo solamente trazo las temporalidades, perdón, las zonas de oferta y de demanda en temporalidades diarias, 4 horas, 1 hora, teniendo en cuenta, de acuerdo a mi experiencia, sea mucha o sea poca, es donde el precio tiende a reaccionar. Listo. Entonces, esto por hoy en cuanto a zonas de oferta y de demanda. Hay otros conceptos más que hay que aprender, hay que practicar, pero lo vamos viendo en video poco a poco en cada uno de los videos con la intención de no confundirlos, con la idea también de que sea algo más sencillo. Vayan practicando. Ahí ahorita voy a colocar, cuando publique este video voy a colocar aquí cuáles son las aplicaciones, el MetaTrader 4 y el otro de TradingView, que también se puede hacer por el celular.
Una recomendación muy importante que les hago es aprender y practicar el tema del trading, o sea, analizar las gráficas, no tanto en el celular, sino en un computador, ya sea un computador portátil, una pantalla relativamente grande, pues lo normal, o en un computador de estos de escritorio, porque normalmente en el celular, por la pantalla ser tan pequeña, uno tiende a confundirse e interpretar mal, sobre todo cuando se está en una temporalidad muy bajita. Un punto súper importante mío como trader novato, porque me considero un trader novato, es que yo no uso indicadores. No me gustan los indicadores. El precio le va mostrando a usted todo. El precio le va mostrando a usted todo. Listo. Así quedamos. Esto sería por hoy. Que tenga preguntas, me escribe con muchísimo gusto. Ya le he dicho infinidad de veces que es mejor ayudarnos, porque en este mundo estamos de paso y el tiempo que tenemos acá es muy, muy, muy poquito.